Hola Norma, ¿cómo estás? Hola, Graciela, ¿cómo andás? Vamos a compartir esta presentación, La economía circular, un camino hacia la transparencia en los negocios. Sabemos un poco de esto, ¿no? Las dos conocemos un poco el tema. Algo, o por Acá lo menos estamos, tratamos. este, no hace falta casi presentarnos, así que seguimos, ¿te parece? No, Bueno, me parece perfecto. Y les queda a la gente en el PowerPoint los exactamente. datos y cualquier Así cosa que para contactar o saber. bueno, ¿te parece? Voy a empezar hablando yo de los desafíos que nos propone esta nueva economía circular, en la cual los contadores en realidad tenemos que ayudar para que esto se concrete en las organizaciones, ¿no? Ahora, hay una serie de desafíos. Está la aplicación de la teoría del cambio, que fíjate que se ve, dice la filmina, obstaculizada por la tetranormalización y sus consecuencias. ¿A qué llamamos tetranormalización? Aquí hay un montón de normativa, todavía no es regulación, dentro de poco va a haber regulación sobre el tema de sustentabilidad, pero mientras tanto tenemos una serie de normativa como el GRI, como el SASB, que son marcos ordenadores, pero esto hace que uno se confunda quizás para usarlos, ¿no? Imagínense los empresarios que tienen tantas otras cuestiones que tomar. Entonces, nosotros como asistentes, como asesores, como auditores, tenemos que saber que esto es un problema, ¿eh? El problema de tener mucha normativa. Y en realidad es insoslayable que las estrategias de sustentabilidad son estrategias de negocios y que tienen que ser evaluadas y que tenemos que tener medición y revelación confiable sobre esas estrategias. Y esto nos lleva a la información que tiene que ser transparente, que tenemos que tener ética en su confección y cuando la auditamos, y que en realidad la valoran los mercados que están ya sensibilizados. Quizás nosotros en nuestro contexto todavía no tenemos a las empresas tan familiarizadas con estos temas o no consideran estos temas de tal trascendencia. Sí, por supuesto, las que exportan, ¿no? Porque si no, no acceden a los mercados de primer nivel. Pero bueno, en el corto plazo, todo esto que hablamos de los distintos lineamientos y estándares, eh, se van a converger o se van a convertir, digamos, en estándares que van a tener regulación en lo que significa impacto ambiental. Y eso va a ser impacto ambiental y social y de gobernanza sobre la información financiera. Esto va a ser un nuevo escalón, una nueva etapa en todo este desarrollo hacia la sustentabilidad. Bueno, y hay empresas que se declaran sustentables en Argentina. En su mayoría, todas están en el proceso de cambio, pero todavía no están generando lo que podemos llamar información exhaustiva, ¿sí? Y no podemos contar a veces con la suficiente evidencia eh, sobre la integridad de la información, sobre la transparencia de los resultados que se muestran sobre la sustentabilidad, porque no contamos con información de detalle auditada, ¿no? Y en realidad tampoco hay, hasta ahora, hay empresas, o por lo menos son muy pocas, las empresas que vinculan la información referida a sus estrategias de sustentabilidad con la información financiera. ¿Mm? Mm, sí. Así que esto hay que seguir sensibilizando a las empresas, porque ya el mundo, como dice en un cartelito ahí al costado, es
ya la sustentabilidad no significa marcar casilleros, y tampoco significa tirarse encima una pátina verde sin hacer nada. Lo que llamamos greenwashing, no. O sea, ya nadie toma eso. La contabilidad en sí tiene que ser un enfoque de la realidad. Y el enfoque de la realidad tiene que capturar tanto las acciones y las transacciones financieras como las de que surgen de estrategias de sustentabilidad. Si nosotros queremos en realidad crear valor y proteger ese valor en las empresas, es necesario enfocarse en 4 cuestiones esenciales. Primero, comprender la dinámica de los mercados y avanzar hacia esos mercados disruptivos, innovadores, trabajar en equipos activos y colaborativos, porque nadie hoy puede hacerlo solo. Es tal la diversidad, tal la variedad de temas, que uno necesita colaboradores confiables. Otra cuestión es el impacto de la volatilidad. Todo es incierto, todo cambia, ¿no? Y es muy importante, como un camino y un paso principal, reconfigurar cómo se hacen las compras y cómo son las relaciones con las cadenas de valor de los proveedores. ¿Por qué? Porque si realmente las organizaciones quieren ir hacia la sustentabilidad, tampoco lo logran solas. Tienen que tener sustentabilidad en toda su cadena de valor. Y eso significa tener proveedores que también sean sustentables. Y entonces, ¿por qué hablamos de redefinir la forma de comprar? Porque necesitamos comprar bien, necesitamos comprar productos sustentables, necesitamos vincularnos con proveedores que también tengan estrategias de sustentabilidad. Esto está todo dentro del margen que se está trabajando ahora, porque veníamos haciéndolo dentro de una economía lineal, ¿no? En la cual se incentivaba la producción y el consumo no sustentable. ¿Cuál es el esquema de la economía lineal? Es tomar, hacer, desechar o desperdiciar, ¿sí? Los recursos se extraen de la tierra sin ningún control, son procesados, ensamblados en productos, vendidos al mercado. Después de la venta no hay ningún control de lo que pasa con el producto o los desechos que se generan por ese producto. Y lo que se trata de maximizar son las ventas y las ganancias, y los productores tratan de hacer productos que duren poco para así los consumidores vuelven a reemplazarlos. Eso es lo que se llama obsolescencia programada, ¿no es cierto? Este es el esquema de la economía lineal, el que se supone que estamos superando, ¿no? ¿Y con qué lo superamos? Con este nuevo concepto de economía circular. Que este es un nuevo concepto, pero hace más de 20 años ya trabajábamos con el concepto de producción más limpia. ¿Y en qué suma la economía circular? Que la producción más limpia se enfocaba en la organización en sí, en la industria, en los desechos de esa industria, en lo que ingresaba y lo que salía. La economía circular se ocupa de todo el ciclo de vida de esa industria, ¿sí? Y fíjense que dice, es un sistema económico que mantiene un flujo circular de recursos, reutilizándolos y sumando valor a su ciclo de vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que la empresa es responsable por todo el ciclo de vida del producto, ¿sí? Entonces, este tipo de economía impulsa estrategias que aminoren, reduzcan, reutilicen o cierren ciclos de recursos, ¿sí? O sea, cuido el recurso. Y entonces es crucial, en realidad, ir hacia esta economía circular en la forma más acelerada posible, ¿sí? Y todavía esto
es un deseo, digamos. No son muchas las empresas que están dentro de esta economía circular en forma realmente constante, sistemática y consciente. Y fíjense que ya está habiendo quienes revisan cómo va esto, ¿no? Y este es el Circularity Gap Report, que va marcando año por año cuántas empresas más hay dentro de la economía circular. Así que esto es algo que vamos a seguir viendo y es importante, claro que es importante, es fundamental porque esto también ataca el tema del cambio climático, muy conocido por todos. Hay que reducir a cero las emisiones. Esto es parte de la economía circular también, porque eso es una medida de producción sustentable. Y la economía circular lo que busca es una producción cada vez más sustentable. Ahora, ¿por qué se llama circular? Porque en realidad estamos concibiendo un pensamiento circular que tiene implicancias tanto en los principios contables y en los financieros. Entonces, ahí es donde tenemos que estar muy atentos, porque fíjense, no es tema de esta charla, pero ya vamos a dar otros encuentros con este tema. Si nosotros como contadores depreciamos los bienes en 10 años hasta que consideramos que no tienen ningún valor, ¿eso cómo se liga con la economía circular que dice que todo bien en realidad tiene que volver a su origen? O sea, eso significa que el bien no puede quedar sin valor, ¿sí? Esto lo tenemos que volver a pensar desde la contabilidad. Entonces, en realidad, tenemos que evaluar, estos son desafíos para la profesión, pero que ya los tenemos encima. Debemos evaluar cómo poder transformar lo que nosotros veníamos haciendo dentro de la economía lineal a la economía circular, porque el empresario necesita gestionar con información de calidad. Si nosotros le pasamos a decir que todos sus bienes o los bienes que ya están amortizados están en cero, él dice, entonces no tengo ningún valor en eso. Ojo, para la economía circular no es así. Estos son todos debates que nos debemos. Acá les dejo también los datos por si quieren seguir los trabajos hechos por estas instituciones. Todo lo que sepamos al respecto es muy interesante. Y entonces podemos hablar de realmente de una transición de una economía circular que también, como ya dijimos, va a reducir las emisiones, va a reducir, o sea, va a medir cómo se reducen las emisiones de CO2. Y esto también es importante para los objetivos climáticos. Entonces va a haber una transición, como decíamos, hacia la economía circular, donde se redefine el valor de los bienes, el valor de los productos y se valorizan los desechos, incluso se consideran los desechos después de que el producto es vendido. Se dan cuenta que hay mucho que pensar, ¿no? O sea, tenemos que repensar el concepto de valor y comprender y cuantificar el valor generado por modelos comerciales circulares, ¿sí? O sea, lo que veníamos diciendo, vamos a tener que pensar sobre los desechos y su valor residual. Y cómo, si no, estamos subvalorando todas estas cuestiones. Y el impacto, se necesita informes que midan el impacto tanto social como ambiental y que los podamos comparar y que sean confiables para la toma de decisiones. En esto vamos evolucionando, entonces no nos podemos quedar atrás como profesionales en ciencias económicas, tenemos que seguir formándonos, ¿sí? Y ver cómo se genera, por ejemplo, el capital, cómo se valora cuando hay múltiples capitales, un capital industrial, un capital intelectual,
hay mucho por decir acá. O sea, todos estos son planteos que nos tenemos que hacer y tenemos que debatir abundantemente al respecto. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos una industria confiable y transparente, dispuesta a rendir cuentas. Esto es lo que estamos acompañando. Vamos a tratar de asesorar para que las empresas puedan ser transparentes en la rendición de las cuentas. Bueno, pero existen riesgos. Y ahí ya cuando hablamos de los riesgos, yo me callo y la dejo a la especialista, que es la profesora Cristóbal. Así que, adelante. Te iba a pedir, ya que estamos, que me hagas compartir, así yo puedo pasar las filminas. Yo te las voy Poneme pasando, no te compartir preocupes. de varios lados. Yo te la voy Ah, pasando. bueno. Bien. Bueno, y acá que vos que me diste el pie con los riesgos, yo creo que para que esto se posibilite y lleguemos a una economía circular donde todos seamos capaces de pensar en todo, digo en todo, en poder contribuir lo que se pensó hace muchos años. O sea, vos estabas hablando de la reducción y yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria ya había profesores que nos decían que en Europa ya se estaba hablando del cambio climático, de la contaminación, o sea, y después todo eso nos llegó y vemos el impacto. Pero para todo eso necesitamos transparencia en la actuación de las personas jurídicas. Pásalo. ¿Y qué necesitamos? Bueno, necesitamos, ves, por eso te decía, un rol activo de los estados, una regulación de los mercados financieros, una recopilación de quiénes son los dueños de las empresas. O sea, nosotros necesitamos control. Vos hablabas de muchas regulaciones, pero en realidad las necesitamos. Necesitamos regular las cosas para que los empresarios la cumplan, desde no dándole la libertad dentro de su empresa, pero controlar que realmente lo que se dice se hace, que es lo que se vuelca después en los informes, pero también saber quiénes están detrás de las empresas, cuáles son las personas humanas que están detrás de las empresas. ¿Por qué? Porque a veces por la responsabilidad que se asume en todas las cadenas, ¿no? Pero en esto de cumplir las regulaciones circulares y de cumplir otro tipo de objetivos de desarrollo sostenible, donde entran no solamente temas de industria y comercio, sino también de derechos humanos, de otros valores, de derecho del trabajo, de luchar contra la corrupción dentro y fuera de la empresa. Entonces, si nosotros logramos esto, los países pueden tomar decisiones soberanas. Pero pasemos a la siguiente filmina para ver, desplégala toda. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Bueno, conocer quiénes son en última instancia quienes se benefician de los resultados de las empresas, de los resultados económicos positivos. ¿Por qué? Porque así podemos aplicar, obviamente, las sanciones que deban aplicarse en todo sentido, desde el punto de vista de lo que es objetivos de desarrollo a cumplir o desde el punto de vista de los estándares anticorrupción y de otros riesgos de fraudes empresarios. Es decir, cuando se oculta información, cuando se intenta evadir las regulaciones o no cumplir con ciertos informes que piden los estados o las distintas reparticiones, sean ellas la FIP, la Unidad de Información Financiera, cualquier tipo de regulación e informe que haya que presentar, eso es corrupción en el sector privado. Es decir, entonces no solamente tenemos que ir a limpiar digamos, todo lo que sería corrupción en el sector público, sino también la corrupción en el sector privado que impacta en este tipo de informes. ¿Y qué encontramos en el mundo globalizado hoy?
Bueno, esto es lo que sucede de lo que podemos analizar, por ejemplo, en la Inspección General de Justicia y en otro. Esto no solamente, ojo que puse a nivel global, no es solamente en Argentina, esto se da, es un fenómeno que se da a nivel estructural en el planeta. No es, en todos los países se hay análisis también llevados adelante de lo que pasa en Latinoamérica, en Europa, en Asia y en América del Norte. Se hacen cadenas de sociedades o lo que comúnmente denominamos holdings, es decir, donde realmente se dificulta mucho llegar a la persona humana que está detrás de esa cadena empresaria. Se utilizan la mayoría de las veces sociedades de las denominadas offshore, es decir, las que están radicadas en los que denominamos paraísos fiscales o de baja o nula tributación, o incluso algunos estados dentro de países que cumplen con, por lo menos tienen el aire como mismo Estados Unidos, que tiene, bueno, ustedes saben, las sociedades en Delaware y en algún otro estado que están un poco flojitas de papeles, o mismo en la Unión, ¿cómo es? En el Reino Unido y en España, digamos, algunas limited que, digamos, como decimos, están un poco flojitas de papeles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué otra cosa como normal encontramos? El cambio de residencia de la persona humana para poner un domicilio fiscal en otro país o en otra locación por un tema tributario, aunque no sea el real, con lo cual estaría vulnerando en el caso de Argentina, las normas nuestras, pero también las normas de otros países. O sea, se vulnera continuamente con ese accionar la transparencia de los negocios. Porque no hay que confundir buscar la mejor situación fiscal para un contribuyente, sea persona jurídica o persona física o humana, con la evasión y la elusión tributaria o la evasión disfrazada de elusión. Es decir, son dos cosas diferentes. Bueno, después también se simulan transferencias de utilidades y dividendos diciendo que son gastos o pago de regalías. ¿Por qué? Porque al hacer la cadena se hacen, digamos, débitos y créditos entre las mismas sociedades. Eso fue lo que generó a principios de este milenio y siglo el caso enigmático de Enron en Estados Unidos a través de una sucesiva cadena de sociedades de desarrollo específico y que en definitiva lo que hacían eran asientos entre las mismas subsidiadas y las mismas relacionadas con, digamos, terminando en lo que fue la debacle más importante económica en lo que va incluso del siglo y en lo que viene del anterior también, ¿no? Sí, y que provocó Bueno, la y por caída de uno último, de los ¿cuál es cinco lo que grandes, se ¿no? quiere? Bueno, la caída de una auditoría, eso yo siempre lo recalcamos porque no se olviden que detrás de estos empresarios siempre hay, desgraciadamente, bueno, colegas y otros profesionales que los asesoran de esa manera. Y en ese periplo, como decías vos, mencionabas justamente la que cayó fue la que era la principal en ese momento auditora y consultora, que era Arthur Andersen. Arthur Andersen. Así que bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos para evitarlo? Bueno, eh, ¿podés pasarlo? La... Bueno, sería lo que queremos lograr es llegar a quiénes son las personas físicas que están detrás de las personas jurídicas. Es decir, identificando a las personas humanas, que podríamos, la definición es muy simple, las personas humanas detrás de las personas jurídicas. Es decir, tendríamos que establecer quiénes están detrás de las personas jurídicas. ¿Con qué contamos para eso? Bueno, contamos con regulaciones. Tenemos las regulaciones del GAFI,
que son las que hablan de, es el Grupo de Acción Financiera Internacional que lucha y que se firmó en la década del 90, que lucha contra el lavado de activos de origen ilícito y el financiamiento del terrorismo. Yo acá les puse solamente 2 puntos de la recomendación 24, pero la recomendación 24 la pueden leer de la página del mismo Gafi o del Gafi. El Gafi la tienen en inglés, en el Gafilat la pueden leer en castellano. ¿Qué dice el Gafi? Los países se tienen que comprometer a tomar medidas contra el uso indebido de las personas jurídicas. Todos sabemos que es una entelequia que creó el ser humano para poder limitar la responsabilidad, pero que esa limitación que hacemos a través de la creación de otro sujeto no sea utilizado para vulnerar derechos de otros o derechos comunes a todos nosotros. Y por el otro lado, también recalca que debemos conocer el beneficiario final en cualquier momento. Es más, hay cada nota tiene su nota, tiene también notas interpretativas, es decir, cada recomendación tenemos notas interpretativas. Acá vamos a ver, también les hice un resumen de que tendríamos que tener disponible poder saber cuáles son las personas jurídicas que podemos constituir, que exista una identificación real de los procesos, de cómo lo voy a hacer, es decir, todo lo que sabemos que es la registración, lo que acá en Argentina llamamos registraciones o sistema registral, es lo que me dice la nota interpretativa. Y algo muy importante, obtener un registro de beneficiarios finales. Y que fíjense lo que dice el otro punto, a disposición del público la información, o sea, no sesgada solamente para los que están, digamos, en el gobierno de turno o el funcionario de turno, sino que todos tengamos, si yo tengo una duda que estoy transando, o sea, transando, recuerden que hablo de transacciones, no de otro tipo de situaciones. Cuando yo hago transacciones con otro, saber de pronto quiénes están detrás de esas empresas con quien yo estoy transaccionando. Y por el otro lado, la ¿no? nota, Es parte de la no te transparencia de todo escuché. el sistema, Es ¿no? parte de la transparencia poder acceder. Y la recomendación 25 va más allá, también incorpora, si pasas la filmina, a lo que son todos los fideicomisos. Es decir, yo tendría que también tener todas las partes de los fideicomisos, que ustedes saben que acá en Argentina tenemos una problemática con los fideicomisos, que parece que crecen así, se hacen fideicomisos de construcción, no muy claramente, solo se inscriben algunos. Bueno, la idea es que exista un control sobre los fideicomisos, que sepamos quiénes son los beneficiarios finales del fideicomiso, quiénes son los comitentes, el fideicomisario, etc. Y su nota interpretativa también lo aclara, que los registros debieran tener esos datos. Vamos a pasar una más porque total se los dejo acá, es más repetición de lo mismo. Y vamos a ir, ¿qué contamos en la Argentina? Bueno, nosotros para poder llegar a esta transparencia contamos con normas de la UIF, con normas de la AFIP, con normas de la IGJ, pero ¿estamos preparados para dar información? Pongo yo. Bueno, la normativa lo dice, pero como sociedad siempre estamos restringiéndonos a qué vamos a dar o qué no vamos a dar. Yo me voy a referir nada más en esta charla, porque si no, como decía Graciela antes, se nos escapa el tiempo, a lo que dicen las normas antilavado, para seguir con el tema del Gafi. La ley del lavado de activos, la 25246 en su artículo 21, nos describe qué sería ejercer el control, cuándo es un beneficiario final. Bueno, no solamente son las personas humanas, sino que a mí el que me interesa es el que puede tomar decisiones dentro de la persona jurídica. Porque si tengo una participación mínima,
no puedo tomar, no puedo tomar decisiones, pero aquellos que ejercen el control sobre la persona jurídica, ya sea por la cantidad de acciones o por las facultades que tiene para poder ejercer la voluntad de esa sociedad, es lo que yo voy a denominar beneficiario final a los efectos del lavado de activos. Y esas son las personas humanas que me interesan, que transparenten sus funciones. Después vamos a tener la resolución 112, que salió el año, o sea, ya nuestro país, al haber firmado el acuerdo Gafi, ya habla e incorpora este tipo de controles para saber quiénes están o quiénes son los accionistas, etc. Pero el artículo 21 de la ley 2546 también lo tenía. Pero el año pasado surge nuevamente una aclaración que se da en la resolución 112 del 2021, que salió en octubre del año pasado, donde tenemos estos puntos sobresalientes. Es decir, me aclaro un poco más el panorama para que cuando yo deba recabar información, pueda ir, y entonces me dice que se aplica a todos los sujetos obligados estas características, esta resolución 112, cuál es el umbral de control. Debo informar al momento de inscribirme cuáles son, que esa es una característica que no se pedía a los sujetos obligados. Cuando yo me inscribía en la UIF, si era una persona jurídica, no tenía que evidenciar los beneficiarios finales. Ahora el organismo también se agregó a lo que me pide la AFIP por un lado y a lo que me pide la Inspección General de Justicia y los registros de personas jurídicas en general. Y por otro lado, también le voy a tener que pedir a mis clientes o aportantes o digamos, o requirentes, una declaración jurada de quiénes son los beneficiarios finales. Ahora, ¿qué pasa cuando yo interactúo con una persona jurídica y no puedo llegar a establecer quiénes son las personas físicas que están detrás de esas cadenas de titularidad, que es como se determinan o se llaman a este tipo de holdings? Bueno, en ese caso se aplica supletoriamente el artículo 2. Ante la imposibilidad me dice, bueno, voy a considerar que el representante de esa sociedad va a ser, que está en la siguiente filmina, va a ser el que yo voy a tomar como el beneficiario final. Es decir, por un lado me soluciona, pero por el otro me está aplicando una sanción para el que no me dio la información, porque voy a considerar a su representante como el beneficiario final. Eso sin perjuicio de que la UIF puede establecer algún tipo de sanción. Ahora, ¿qué tipo de sanción me va a aplicar la unidad de información financiera? Bueno, cuando tenga datos erróneos, cuando suministre datos erróneos o cuando en realidad no cumpla con la información. Una acotación ad hoc que no la puse en la filmina es que en el proyecto de reforma de la ley 2546 que se llevó al Congreso, entre otras cosas, se establece el registro de, vieron que decíamos que la normativa del GAFI lo pedía, un registro de beneficiarios finales. Bueno, le otorga a la FIP, la ley le otorgaría a la FIP, que es el que más datos tiene de todos nosotros, para no crear otro organismo más, le otorgaría a la FIP esa calidad registral, para no estar duplicando archivos. Y obviamente este sería un registro separado. Ahora, ¿por qué? Y ahí estaba antes la persona preguntándose por qué esto es importante. Bueno, volvemos a lo que dijimos al principio, porque ocultar información forma parte de la corrupción privada y porque estamos aportando
transparencia. Dentro de eso que habíamos, y como todo es circular, también la charla nuestra, volvemos a que para poder cumplir con todo eso que habíamos dicho antes, de propiciar una economía circular donde nada se desperdicie, donde, bueno, cumplamos con la transparencia. Y les dejo este dato. Fíjense, ¿cuánto se pierde en paraísos fiscales en el mundo? 483.000 millones, este dato es de Tax Justice de 2021. Fíjense el cálculo que se hizo. Suficiente para vacunar a la población mundial 3 veces con comprar las vacunas del COVID de toda la población del mundo, o para cada segundo, perdón, lo estaba leyendo, la cantidad que se pierde para poder llevarlo a a 1.000 personas, para vacunar a 1.000 personas. Es decir, si nosotros esto no lo mandara, ustedes fíjense, 483.000 millones de dólares mandándolos en paraísos fiscales por todas estas cadenas de titularidad que se pierden en eso. Y todo el dinero que se pierde si no hacemos una economía circular para poder aprovechar toda la producción que antes se tiraba o no se sabía y se desgastaba. Entonces, todo tiene que un ver con tema todo y creo tremendo. que la transparencia y la responsabilidad, ¿no? Bueno, tendríamos que avanzar en el mundo con transparencia y responsabilidad. Bueno, espero que todos nos Exactamente. hayan comprendido y bueno, y siempre estamos dispuestas a que nos hagan consultas. Muchísimas gracias.